Vamos a abrirla en primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel 17, mientras se está buscando, vamos a hacer una oración al Señor para que su palabra sea propicia a nuestra vida. Señor, damos gracias, tú has sido bueno con nosotros. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Señor, gracias por encontrarnos a mitad de semana y pensar, Señor, en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, maravillosamente bueno con nosotros, Señor. Y hoy que abrimos tu palabra, pedimos que tu consejo sea apropiado a nosotros, Señor, que tu consejo sea propicio. Señor, permítenos, Señor, tener nuestros corazones tus palabras, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo poderoso, Señor. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, verso 17, capítulo 17, verso 54. Es una historia muy conocida y yo solo quiero hacer una reflexión corta sobre el verso 54 que está allí. Dice la palabra del Señor así, dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Las armas, están hablando de Goliat, las puso en su tienda. En el mismo capítulo, al inicio del capítulo 17, nos dicen cuáles eran las armas de Goliat, y lo podemos leer en el verso 5 del capítulo 17, 17:5 dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, ahí describen la armadura de Goliat. Usted lee la historia o usted conoce la historia y sabrá que pues David mata a Goliat y la cabeza se la llevaron a Jerusalén, y él toma la armadura y la lleva a su tienda, y eso tiene una connotación espiritual, la recuperación que hace David de esas armas. Y me puse a pensar, ¿qué hace David con las armas de un enemigo si no las iba a usar? Porque no quiso usar ni siquiera las que Saúl le había acondicionado. Recuerden ustedes que Saúl le acondiciona un armamento, una protección, pero no podía ni caminar. Entonces, a cuentas de que David termina llevándose las armas de su enemigo para su tienda. Y me puse a pensar en ese texto y saqué algunas conclusiones de ese texto. Todos nosotros tenemos, no sé si en mayor o menor medida, tenemos algo que nos hace recordar el pasado. En mi casa, yo cargo siempre, durante los años que pagamos arriendo, cargaba una cajita, y ya a medida que fuimos pasando de casa en casa, se fueron perdiendo cosas y se fueron perdiendo recuerdos en esa cajita. Esa cajita era muy especial y terminó siendo una bolsita, y esta tarde la buscaba y terminó siendo una bolsita de cosas especiales que han andado con nosotros por años, por muchos años. Este cuaderno, por ejemplo, este cuaderno es un cuaderno de mi bachillerato, mi cuaderno de francés de 10º grado, y lo recordaba esta tarde, y dice año 1993, y la profe puso una tarea acá, y la tarea decía escribir en francés una carta, y leía yo la carta que escribí en francés, y bueno, algo me queda del francés, y dice la carta que mi propósito o mi deseo era servir al Señor, pero fue un accidente, yo no sabía que esa carta estaba acá. Lo quería traer porque este cuaderno habla o me hace pensar en que yo pasé un bachillerato, que yo cursé un bachillerato a pesar de todas las dificultades económicas, de tiempo, académicas, todas esas dificultades que uno sorteó, hace que este cuaderno tome un valor especial. Y en las votaciones que hacen las mamás en diciembre, donde voten todo,
este cuaderno fue el único sobreviviente de toda mi vida escolar y tiene un valor especial para mí. Y de esa bolsita hay otras cosas, hay muchas cosas. Guardo este boleto, que fue un boleto de Flota Magdalena, la primera vez que fui a predicar la palabra del Señor por fuera de la ciudad. Tenía 16 años y me invitaron a llevar la palabra del Señor a Medellín. Y este boletico lo guardo porque es una victoria espiritual. Fue un triunfo espiritual y lo conservo, pues es un pedazo de papel, pero me hace pensar en la fidelidad de Dios. Y yo pienso que David, cuando él se lleva el armamento de Goliat a su tienda, tenía algo en el corazón similar. Decía, esto no va a ser objeto de adoración, no se malentienda, no van a ser objeto de adoración para nada, pero me hará pensar en que hubo un Dios que me ayudó a matar a un gigante. Y hay una disciplina espiritual que ha sido olvidada en el creyente, y es la disciplina de recordar las cosas de Dios. Porque la alabanza y la adoración los domingos es una alabanza, muchas veces en algunos corazones es una alabanza fría, sin palabras, tiesa, parece un servicio fúnebre, porque hacen falta símbolos como estos. Símbolos que nos hagan recordar la fidelidad a Dios. Sobre los púlpitos se ha dicho que dejemos el pasado atrás, que olvidemos las cosas viejas, que no pensemos en nada de lo de atrás, que solo hablemos de futuro y hablemos de lo que viene adelante. Y está bien, especialmente cuando en el pasado es doloroso, eso está muy bien. Pero cuando el pasado nos hace recordar de la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, es una disciplina de cristiano empezar a fortalecer esa parte. El anillo que cargamos, bueno, que cargan, yo no cargo anillo. El anillo que cargamos, quienes estamos casados, no es una adoración al anillo como tal, es un recordatorio de eso que ocurrió hace 20, 30, 40, 50 años. Es algo que te recuerda la fidelidad de Dios y la fidelidad que uno debe tener a su cónyuge. Entonces este verso me habla de que David se lleva un armamento a su tienda. Y me imagino cada vez que se trasteaba David, él decía, bueno, vamos a colocar la malla, la cota de malla esta de Goliat aquí, vamos a ver la lanza de Goliat, y este armamento no me lo toque. No para adorarlo, no era un fetiche, no era un símbolo de adoración, no, era un recordatorio de la bondad y la fidelidad de Dios. Nosotros como creyentes, hace parte de la mayordomía del creyente aprender a administrar sus recuerdos. Porque nos fascina navegar en el recuerdo doloroso. Y el recuerdo doloroso sí es lo que más tenemos nosotros en nuestra mente, lo que nos hizo daño. Pero la administración del recuerdo fructífero es lo que nos va a hacer adorar al Señor, alabar al Señor, agradecer al Señor. Entonces una disciplina del creyente es levantar esos memoriales, esas cosas que nos hagan recordar la fidelidad de Dios. Claro, no es un ritual que yo tengo en mi casa, ir a mi bolsita de recuerdos y mirar ahí sola para agradecer a Dios, pero yo las conservo porque sé que Dios ha sido fiel y ya han pasado tantos años y Dios sigue siendo fiel. El judío lo tenía claro. El judío tenía una ofrenda especial que era una ofrenda memorial. Revisémoslo, Levítico 2:2. Allí está en Levítico 2:2 algo de lo que quiero decirles. Dice así, están hablando de una ofrenda, dice, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar, ¿para qué? Para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Esa palabra es ascaraj en hebreo, y significa recordatorio. No era por hacer quemar ahí algo en el altar, era porque era necesario que el judío recordara. En el mismo capítulo, en el verso 9, nos dice lo mismo, dice, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial. Es importante que se acuerden, lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y en el mismo capítulo lo repite el Señor en el verso 16, dice, y el sacerdote hará arder, ¿qué?
el memorial de él, parte del grano desmenuzado y el aceite con todo el incienso es ofrenda encendida a Jehová. Levantar memoriales es una disciplina olvidada en el creyente. Por eso nuestra adoración no fluye, por eso nuestra alabanza no fluye, porque olvidamos rápidamente de dónde nos sacó el Señor. Y entonces, para hacernos recordar, el Señor tiene que producir otra circunstancia difícil para hacernos recordar. ¿Por qué tener que recurrir a eso cuando podemos llevarnos nuestras armas espirituales, llamémoslo así, espiritualmente hablando, nuestras armas, las armas que despojamos al enemigo y ponerlas en nuestra tienda y recordar que Dios ha sido bueno? Que recordar que Dios nos sacó de un desierto espiritual y nos sacó a un lugar espacioso. Repito, no se trata de tener símbolos como se predica en algunos lados erradamente. Se trata de que administremos bien el recuerdo. ¿Por qué el Señor permitió que recordáramos? ¿Por qué nosotros no somos simplemente esos entes amnésicos que día tras día no nos acordamos del día anterior? Sino Él permitió el recuerdo porque es necesario que el recuerdo exista para su gloria y honra también. Entonces, me pongo a pensar yo en Moisés. Yo me pregunto si Moisés visitaría el lugar donde se encendió la zarza por primera vez. Y si Moisés se preguntó algún día y pasó otra vez por ese lugar y dijo, oiga, aquí fue donde empezó todo. Este lugar tiene un lugar especial, este lugar tiene un valor especial para mí. Me pregunto si Abraham visitó otra vez el monte Moría, donde estuvo a punto de matar a Isaac. Digo, este monte, este altar tiene algo especial para mí, no porque lo vaya a adorar yo como tal, sino porque aquí me recuerda la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. El cristiano debe levantar esos memoriales. ¿Cómo? Con versículos bíblicos, con himnos, con fotografías, con algo que le haga pensar en la bondad y en la fidelidad de Dios. Mi padre tenía algo que mandó a hacer en Icopor, decía santidad a Jehová, y él lo ponía en el comedor, un letrero ahí en Icopor. Y nos hizo una charla y nos explicó el por qué puso eso ahí, justo en el comedor. Y no era un objeto de adoración, pero nosotros recordábamos eso, y cuando íbamos a comer sin orar, como si hubiesen ojos mirándonos allí. Que tenemos que agradecer a Dios por su bondad y su misericordia. Pero tan pronto nos sale el clavo, se nos olvida el sufrimiento. Yo me pregunto si Lázaro visitó la tumba en la que estuvo acostado 4 días. Tuvo que haber sido. Tuvo que haber sido que los invitados a un chocolate con Lázaro, y bueno, vamos a tomar chocolate con pan, y ahora los llevo a la tumba. Y a mí me acomodaron en este rincón. Y me acuerdo no cuando me pusieron, sino cuando me paré de ahí. Tiene que ser, el cristiano debe desarrollar eso donde aprenda a agradecer al Señor. Yo me imagino a un Pedro, bueno, en el lago dan huellas, pero me imagino a Pedro volviendo al mar donde caminó. Si esto tiene que recordarme la fidelidad de Dios de alguna manera. Ese título que está pegado en la sala de tu casa, ese título profesional, o esas cosas que tienes en tu casa, tienes que recordar la fidelidad de Dios y administrar positivamente tu recuerdo. El solo recordarlo hará revivir la fidelidad de Dios. Por eso el dicho dice que recordar es vivir. Eso hará que nosotros lleguemos agradecidos un domingo, por ejemplo. ¿Qué cosas podemos tener nosotros que agradezcamos al Señor? Pues son muchísimas. Una radiografía, por ejemplo, nos hace pensar, oiga, yo verdad estoy en un hospital, yo estaba muy mal, una carta de despido, yo conservo mi primer contrato de trabajo, me pagaban 118,000 pesos por ser mensajero, y lo conservo para mostrarle a mis hijos. Decirle que no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de piedra, pero el Señor ha estado allí dándonos la bendición, y el Señor ha sido fiel y nos va a hacer adorar y bendecir el nombre del Señor. El judío tenía eso muy claro. En Éxodo 13 se le da una orden a Moisés para que la replique en el pueblo. Miremoslo, Éxodo 13, de lo que estamos hablando. Por eso
Los memoriales que tenemos que tener nosotros. Éxodo capítulo 13, el verso 3. Dice de la siguiente manera. Y volvió por sus jornadas, es Éxodo. Es Éxodo 13, yo lo leo acá. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Verso 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Verso 9. Y te será como ¿qué? Como una señal sobre tu mano y como un memorial. La palabra memorial ahí en hebreo significa también homenaje. Y será como un homenaje delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. 16. Te será pues como una señal sobre tu mano, y otra vez, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Nuestros hijos tendrán que saber nuestros triunfos espirituales. ¿Y cómo hacerlo si no lo recordamos? ¿Cómo hacemos si nosotros olvidamos esas noches de trasnocho cuando tuvimos un hijo encendido en fiebre? Cuando estábamos desesperados corriendo para y suplicamos al Señor. Y hoy en día conservamos la fórmula que dio el médico ahí y la pasamos por alto. Cuando debería causarnos a nosotros un momento de memorial, de homenaje al Señor Jesús. No de adoración a la fórmula como tal, no, es simplemente recordar el paso del Jordán. El Señor nos pasó por allí. Puedes decir a mi hija adolescente, decir, mira, la tienes complicada porque yo ya estaba predicando por fuera de la ciudad a los 17 años. O sea, esto te reta a que tienes que seguir un camino y superarme. Entonces, tienes que caminar, claro, recordando la bondad de Dios, pero tienes que seguir avanzando. Y el judío tenía claro eso. Por eso para el judío se le mandaba a ponerlo en la frente, a ponerlo en la mano derecha, a hacerlo en sus túnicas. Recordar. Claro, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a judaizarnos ahora. Pero sí tenemos que administrar nuestros recuerdos. El domingo en la mañana debe ser un momento de recuerdo de la semana. Oiga, ¿verdad que el martes yo estuve sin plata y el Señor me socorrió? ¿Verdad que yo el viernes estuve enfermo y el Señor estuvo allí? Los recuerdos, administrar los recuerdos es una disciplina bíblica que tenemos que hacerlo. Sigamos adelante, 1 Samuel 17:37. Ahí mismo en 1 Samuel vemos que no fue un accidente que David hiciera eso. En el verso 37 dice que David le decía a Saúl, dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. David sabía administrar su recuerdo. Eso de matar leones y de matar osos no era algo cotidiano en David. Si lo era cotidiano, él tenía el recuerdo de eso. Y lo sacó justo en el momento apropiado, cuando estaba frente al rey. Y frente al rey le dijo, mire, el Señor me ayudó a matar osos, el Señor me ayudó a matar fieras en el campo. Dicen las costumbres hebreas que todo pastor en su vara tiene las victorias. Le hace una rayita a la vara por los ataques de los osos o los ataques de las fieras, y hace una rayita en su vara. Yo me imagino la vara de David llena de rayitas, de marquitas, de marcas de los triunfos que ha tenido. Eso tiene que recordarnos la victoria de nosotros como cristianos.
¿Cuál es tu triunfo espiritual? ¿Qué cosa te hace recordar la fidelidad de Dios? La bondad de Dios. Conozco un amigo, tengo un amigo que anda con una carpeta todo el tiempo, una carpeta grande así, y tiene como esas hojas protegidas por un plastiquito. Mandó a plastificar un poco de fórmulas médicas y anda con eso para abajo de una maleta. Un poco de fórmulas médicas laminadas, la mandó a laminar. Y este tipo está loco. Y a todo el mundo anda mostrando sus fórmulas médicas, pero el dictamen es que tenía SIDA. Y solo el Señor le quitó el SIDA. Y entonces eso se convierte en él, no en un objeto de adoración, pero sí en un memorial que le recuerda la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y tenemos que hacerlo con una radiografía, con una carta, con un dictamen, con una carta de despido. La carta de despido puede verse de dos maneras. Uno puede aceptar, llorar sobre la carta, o puede decir, mire, esta vez que me echaron de este trabajo, el Señor me dio otro mejor. Y por eso tengo mis contratos de trabajo guardados allí en una carpeta. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Cuenta un predicador, Dennis Wedley, que lo invitaron a predicar a un sitio en Los Ángeles. Y él estaba en Chicago. Y cuando fue a subirse al avión, le cerraron, que el tiempo se había acabado. Y el hombre se puso todo histérico, pero si yo soy un conferencista, yo soy un hijo de Dios, ábrame ese avión en el nombre de Jesús. Digo, no señor, voy a patalear lo que sea, pero usted llegó tarde. O sea, no hay nada que hacer. Si quiere, pase una queja. Pues páseme el papel de las quejas. Y el papel de la queja le llegó a la media hora, cuenta él en su libro. Y entonces, bueno, todo histérico, él empezó a llenar la queja, empieza a escuchar por el altavoz: el vuelo 191 con destino a Los Ángeles acaba de estrellarse, no quedó ningún sobreviviente. Y cuenta él que el boleto del avión, el tiquete, es el pasabordo, y lo enmarcó y lo tiene en su estudio. No para adorarlo, sino para recordar el don de la vida. Y cuando alguien le pregunta sobre ese tiquete, dice: el Señor me regaló una oportunidad, el Señor me libró de morir. Fue su bondad, fue su fidelidad. Eso estaba haciendo David con las armas de Goliat en su tienda, recordando la bondad de Dios. ¿Por qué no entregó David las armas a Saúl? Igual eso era un botín de guerra, le pertenecía a la nación, al gobierno, llamémoslo así. Sino con la cabeza hagan lo que quieran, si quieren juegan fútbol con la cabeza, pero las armas me las llevo yo, porque voy a recordar la fidelidad de Dios. Cada vez que yo vea esa lanza, cada vez que yo vea esa cota de malla, ese yelmo acá, voy a recordar la fidelidad de Dios. Administrar los recuerdos es importante en el creyente. Lo necesitamos hacer. Hay un espacio para recordar en la vida cristiana. No lo pasado. La palabra dice que lo pasado lo dejemos a un lado, lo doloroso, que no traigamos a la memoria esas cosas viejas que causan dolor, que nos hacen retroceder en nuestro camino. Pero las victorias espirituales es necesario tenerlas. Pablo lo decía. Pablo decía en Gálatas, decía: yo llevo en mi cuerpo las marcas de lo que me ha tocado. Y como, ¿por qué tenía que hablar él de sus cicatrices? Porque le recordaba las victorias espirituales. Si mire, esta me la hice cuando me latigaron en tal lado, esta me la hice cuando naufragué en tal lado, esto eran las marcas. Y esos eran triunfos espirituales, esos eran pequeños trofeos espirituales para Pablo. ¿Cuál es tu trofeo espiritual? ¿Qué cosas te hacen recordar la fidelidad de Dios? Puedes mostrarle a tus hijos. Puedes decir: mire, esta foto yo me la tomé predicando la palabra del Señor en tal lado, donde nadie llegó, allá llegué yo. Eso es un triunfo espiritual. Eso es una victoria que hay que contar. Entonces, la memoria nos da paso a la fidelidad de Dios, agradecer al Señor. Es necesario. David lo hizo. Nosotros hoy estamos en un templo muy bonito, pero usted me corregirá, pastor, pero estuvimos, creo que en la Primera Mayo primero, después en una bodega, después en Veraguas. ¿Se me saltó alguna? Bueno, ya llevamos 3 sitios, este sería el 4. Y qué bonito sería tener unas fotos del proceso para agradecer al Señor. No para adorar la foto, para agradecer al Señor y su bondad y su misericordia. Y probablemente de aquí nos expandamos y tengamos fotos de cuando estábamos así,
pero es para agradecer al Señor. Esos son triunfos espirituales. Mirar hacia atrás es importante. No toda mirada hacia atrás es negativa. La mirada hacia atrás es también positiva cuando recordamos cómo Dios nos ha guardado. Cómo Dios permitió que el hijo de un taxista sacara 4 hijos profesionales. ¿Cómo lo hizo? Mirar hacia atrás nos hace agradecer al Señor. Y entonces, 1 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento aparece también, 1 Corintios 11:24, nosotros lo hacemos una vez al mes, no porque la Biblia lo diga, pero es un orden que se le da en la iglesia. 1 Corintios 11:24 dice, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es la misma palabra, pero solo que en el griego. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere, ¿cómo? En memoria de mí. Eso es la Santa Cena. La Santa Cena es un memorial, es un recuerdo. Nos debería a todos recordar lo mismo. A todos nos debería recordar lo mismo. Yo me imagino cuando David invitaba a sus amigos a la casa y veían ahí el armamento de Goliat, ¿qué le recordaba? Pues lo mismo. Oiga, ¿verdad que David mató a un gigante? No sé por qué en la Santa Cena todo el mundo está pensando en otras cosas. Nos debe recordar es la memoria de Cristo, lo que hizo por nosotros. Entonces, es importante desarrollar esa disciplina. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, yo tengo mis versículos preferidos y versículos que me recuerdan cierto episodio de mi vida en especial. Claro, yo escucho que alguien predica el versículo y lo interpreta de otra forma y otros cantan el versículo, pero para mí ese versículo trae un significado en especial, de un momento de mi vida en especial, de una victoria especial donde el Señor estuvo allí. Pasa con las canciones también. Hay canciones hermosísimas en la vida cristiana, pero me recuerdan algo especial, en momentos especiales de nuestra vida. Alguien dijo que nada hemos de temer respecto al futuro, a menos que olvidemos el modo como el Señor nos ha conducido en el pasado. Si tú olvidas cómo el Señor te condujo en el pasado y te ayudó, claro, teme al futuro, porque es un amnésico totalmente. Pero el Señor ha sido bueno con todos nosotros. ¿Qué ejercicio podemos hacer nosotros en esta noche, por ejemplo, de recordar la fidelidad de Dios? Que estemos día a día pensando, el Señor estuvo allí. Hoy tengo mis hijos creciendo, pero estuvieron en un hospital. Hoy puedo caminar, pero hubo un momento en que estuve en una silla de ruedas. Esa es la fidelidad de Dios. Quiero leerles uno de mis memoriales, me encanta. Es el trío Mar del Plata, ya están viejitos. Pero compusieron una canción que yo la escucho y me recuerdan mis 13, 14 años en la iglesia. Y claro, ahora que la canto me recuerda exactamente lo mismo. Y adoro al Señor con esta canción porque es la forma como yo recuerdo cómo el Señor nos ha acompañado todos estos años. Dice, yo he visto tu mano eterna que desde niño me guió, y hoy que recuerdo mi infancia, todo mi ser vibra y canta, feliz porque eres mi Dios. En los años de muchacho tu amor me mostró la vida, y al volver en la distancia puedo ver cómo tu gracia ha sido siempre mi guía. Te nombrará mi guitarra, te harás canción en mi voz y en mis acordes, suéltame una música al alba, a ti mi único Dios. Hoy que mis ojos cansados pueden ver claro tu amor, en los hijos que me has dado y el camino caminado, yo sé que tú eres mi Dios. Todos nosotros debemos tener algo que nos recuerde, no que te llenes de símbolos en la casa. No es eso. El mensaje va enfocado a que tú administres el recuerdo. El recuerdo negativo, doloroso, triste, hay que minimizarlo y ojalá desaparecerlo. Pero las victorias que has ganado, las horas de oración, los días que has compartido, los hijos espirituales que tienes, el evangelismo que has hecho, los años que llevas sirviendo al Señor, eso es un memorial para agradecer al Señor. Esos son triunfos tuyos y le pertenecen la gloria y la honra al Señor. Pero pues eso es el arma del gigante que está en tu tienda. Y nos despedimos con este, Salmo 77:11. Hermoso texto que está allí.
El Salmo 77:11 dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Qué hermoso eso, qué hermoso. Que tú tengas algo que te recuerde el día que aceptaste a Cristo. Algo. Una primera Biblia que te regalaron, que la conserves y cuando la veas dice: esta fue la fidelidad de Dios. Una fotografía, una canción, un versículo. Pon algo en tu casa que te recuerde eso. El judío lo decía: lo ponemos en el dintel de la puerta, en todo lado, en el baño. Estamos recordando que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bondadoso. Entonces vamos a agradecer al Señor. Para eso es, para darle las gracias al Señor. Si el Señor ha sido fiel, ha sido bondadoso, y memorial es homenaje al Señor. Inclina tu rostro y vamos a agradecerle al Señor por todo lo que has pasado. Claro, lo bueno, lo malo, pero más por lo bueno, por tus victorias espirituales. ¿Cuáles son las armas que tú tienes de tu enemigo que reposan en tu tienda? ¿Tienes algunas que están allí para hablarle a otros? Decirle: mira, yo pasé por esta dificultad, pero aquí está esta radiografía cuando no me podía parar y ahora camino. Eso es una victoria espiritual. Pasamos por dificultades, esos recibos donde pagabas una hipoteca y ahora resulta que vives en una casa propia, libre de deudas. Eso es una victoria, eso es un memorial. Señor, tú has sido bueno, tú has sido bondadoso, mi Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la capacidad de recordar. Pero cuán nocivo es, Señor, en nosotros recordar lo doloroso, Señor. Cuánto daño nos hace, Señor, incluso en nuestra adoración a ti, Señor, recordar el pasado doloroso, Señor. Y cuán fácil olvidamos las victorias en nuestro trasegar cristiano, Señor. Ayúdanos a ser como David, Señor, que tenía claro en su mente quién era su compañero de batalla, Señor. Ayúdanos a ser como David, Señor, que recordaba perfectamente, Señor, sus luchas con el león, con el oso, y sabía que tú habías estado allí, Señor. Gracias por estar con nosotros en las noches en las que nuestros hijos estuvieron enfermos, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor, en nuestras dificultades, Señor. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, Señor, incluso en nuestra iglesia, Señor, en este lugar donde hoy te adoramos, en un sitio espacioso donde hoy nos gozamos, Señor, pero no podemos olvidar, Señor, de donde tú nos sacaste, donde estábamos, Señor, en un lugar estrecho, Señor, en un lugar incómodo, Señor, y hoy te damos gracias, Señor. No permitas que nuestra memoria se vea afectada por la amnesia espiritual, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, el paso a paso que hemos vivido en tus caminos, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, y ayúdanos a ser buenos administradores de nuestro recuerdo, Jesús. Te damos gracias, mi Señor, y te bendecimos, mi Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde.